Buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de animación. Seguimos acá en esta cuarentena que se extendió hasta el 27 de abril, por lo menos pues para Colombia. Sabíamos que se iba a extender después del 13, pero pues había una luz de esperanza para poder continuar con nuestras vidas. Y pues nada, saludándolos, Mechudo, ¿estás ahí? Buenas noches, madrugadas, días, no sé ni qué hora es. Son madrugadas ya, creo. Sí, es tarde ya. Como siempre hacemos los podcasts en la noche. Bueno, esto tiene una explicación y es que tenemos como, no sé si, bueno, el programador me dirá, pero tenemos como mejor latencia del internet en las noches, en las madrugadas, entonces es como más fácil trabajar con los Pues programas a esta hora. no digamos que mejor, digamos menos peor. Bueno, menos peor. Y bueno, entonces ya para entrar en materia, como es debido siempre el sello de agua de nuestro podcast, la frase que dice así: la matanza lleva a más matanza, el odio a más odio. Y así la energía se acumula provocando un mar de sangre. Esta es una frase de lujuria o lujuria de Fullmetal Alchemist Ajá, Brotherhood, que precisamente hace unos días estaba cumpliendo, eh, creo que eran 15 años, si no estoy mal, sí, del el primer día de de su estreno. del primer capítulo Ujú, al anime. Entonces, pues nos pareció acertado y pues sí, respecto a la película que vamos a hablar. Y que la película es círculo. El Círculo. Sí, voy a hacer una acotación. Algo que, Creo que lo que voy a decir es dime, polémico, pero Fullmetal Alchemist es el mejor anime del mundo. Brotherhood. Sí, El Brotherhood, Full Metal Alchemist solito es bueno, pero pero el Brotherhood es Brotherhood es mejor. mejor. Uf, sí, sí, sí. Y, pero no hablaremos del tema porque no están preparados por esta conversación. Ay, no mames, con esa mierda. Ya me lo tienen, pero Tenía que hacer ah, como el mitin, no sé. tenía que ser famoso. Sí, había que intentarlo. Bueno, y me chido, ¿qué nos puedes decir Bueno, esta de película, Círculo? No, eh, si la van a buscar, sí, está en Netflix. Sí, probablemente las películas de las que vamos a hablar de ahora en adelante hasta que podamos volver al cine van a ser películas de Netflix o retroreseñas. Entonces, esta película es viejita, es del 2015, fue grabada en el 2015, ya tiene sus añitos. Y es un thriller psicológico. eh, Nos presenta mm, una trama de algo, digamos, futurista, se podría decir, donde hay 50 personas encerradas en una habitación en un círculo, ¿sí? Haciéndole honor a su nombre. ujú, Y pues yo lo llamaría ruleta. bueno, sí, sí, pero no rusa. Yo la llamaría ruleta y no círculo, porque, pues, no sé, me hace pensar más en una ruleta que en un círculo. Sí. Entonces ellos despiertan en esta habitación y se empiezan a dar cuenta que cada 2 minutos muere una persona porque del centro de la ruleta sale un rayo y mata a determinada persona cada 2 minutos. Listo. Listo. Paremos un momento ahí. Entonces, lo de siempre. Si por alguna razón no se la han visto, está en la plataforma. Creo que quizás ya esté por ahí pirateadita, seguramente, Sí, los que no claro. tienen la plataforma. Porque pues ya es una serie que tiene casi más de 5 años. Pues creo que va para 5 años en un mes. Ujú. Ya, entonces pues véanla. Es un film de Aaron Han y Mario Missione. Entonces pues está en idioma inglés. A la aclaramos, hay personas que no les gustan las películas subtituladas, me parece absurdo, pero está subtitulada en inglés. Sí. Sí, pues si no les Y gusta no. subtitulada, pues aprendan inglés. Entonces, bueno, sigue mucho. Entonces, se, se dan cuenta después de un tiempo que ellos mismos determinan quién es la siguiente persona en morir mediante una votación secreta. Es súper importante que sea secreta.
con un movimiento de la mano, ¿no? Es ciencia ficción, obviamente, la película. Obvio. Entonces, pues empieza a jugar como toda esta temática del criterio personal de quién merece vivir y quién no. Obviamente en estas 50 personas encontramos todo un bagaje social de personas, ¿no? De seres humanos, tanto negros, asiáticos, niños, ancianos, embarazadas, bisexuales, bueno, de todo. Entonces es interesante cómo Sí, se mueve. la, la, el, cada persona determina, según su experiencia y su prototipo de persona, quién merece seguir viviendo y quién no. Y ya, Mierda. esa es la sinopsis de la película así en general. En general. Entonces, bueno, bueno ya hicimos los anuncios pre-spoiler. Entonces, pues nada, ¿qué más podemos decir de la película? Pues bueno, que ya tiene sus años. El primer problema que yo debatí y que pues, hablo aquí en el podcast es que quizás por su antigüedad, ¿sí? No tenían el presupuesto en ese entonces. Los efectos especiales no lo son todo en una película, pero una película pues, que realmente tiene un tinte de ciencia ficción, pues lo necesita. Y siento que, pues a mí realmente, este, esos efectos, ese rayito no me parece interesante, realmente no me parece ni atrayente. Me gustó. Sí, realmente no, siento que, o sea, pues digamos que la muerte es el tabú para nosotros, ¿no? Entonces, pues es como un tema muy importante, ¿sí? Y que, pues, no sé, quizás por el rayito o qué, pero no tiene la seriedad suficiente para que uno sienta la muerte. Es mi perspectiva. Ok. Pues la verdad yo sí no me fijé mucho en esa parte del efecto especial. Sí, obviamente se nota que no es el mejor, Para nada. pero para mí no lo exige, porque igual, o sea, pues casi el 99.9% de la película es en esa habitación. Sí, Entonces no necesita tampoco más allá de eso. pues sí, pero pues no sé, siento que son detalles como más importantes, ¿sí? Pues bajo mi perspectiva. Ok, Igual la película pues desarrolla su trama, ¿sí? Bueno, como decía Jonathan, una de las 50 personas siento que representa una especie de condición social, como ya lo mencionaba el mechudo, homosexuales, racismo, bueno, un sinfín de temas sociales que nos tocan y que son los que marcan en la diferencia de todos como humanos, ¿no? sí. Y sigue, Jonathan. Esta película, pues a mí me gustó mucho, precisamente por ese conflicto de, de los prejuicios de las personas que tenemos, todos, porque todos tenemos prejuicios en cuanto a la sociedad, en cuanto a diferentes personas. ¿Cómo nos encasillamos a, a juzgar a personas según lo que son por su raza o por su religión o hasta por su nacionalidad, ¿no? Nos Sí, muestran, exacto. bueno, en la primera parte acuerdan, obviamente no hay mutuo acuerdo, pero sí como la mayoría, de que los primeros que van muriendo sean los ancianos, mientras encuentran la solución pues a que los están matando. Que es como lo que uno pensaría Bueno, probablemente. en esa, bueno, en esa parte, pues desde mi Hitler interior seguramente. Si lo ponemos en términos de caducidad, pues son personas que ya están más cerca a su fecha de expiración. Ajá, sí. Entonces no me parece como mala esa opción. Después, bueno, algo que muestra la película, que es como en lo que se empieza a centrar
la disputa es entre la mujer embarazada y la niña, ¿no? Como Ujú, sí, en que ellas son las que tienen como el derecho más, el derecho, ¿no? O sea, el derecho humano, eso suena redundante, suena mal. El derecho a vivir, porque pues, quizás son pureza. Yo lo vi de esa manera. Entonces, es como donde empieza a girar la discusión, ¿no? sí, se vuelve el eje central de la trama, el que ellas vivan. Exacto. Ajá. Sí, entonces vamos mirando cómo empiezan a descartar personas o votar por ellas para que se mueran, eh, por lo que uno ve mucho en la sociedad, ¿no? Que los negros, los hispanos, de hecho hay una parte en la que hablan de un mexicano que por el hecho de ser mexicano debe morir porque está de inmigrante y le está robando trabajo a las personas, las lesbianas, o sea, Bueno, lo que todas las pasa es minorías, que, ¿no? pero es que digamos, eh, todos somos minorías, ¿no? Entonces se podría decir que corresponde a todas esas minorías. Algo que me pareció importante, y pues digamos que pues la película es 2014-2015, que había como cierto, digamos, desde enfrente a la población migrante. Que Ujú. incluso fue parte del discurso que utilizó Trump para ganar en el 2017, si no estoy mal. ¿Sí? Creo que Mm, fue en el 2017. Creo, no estoy muy sí, seguro, pero creo que fue en el 2017. creo que sí. 2016-2017. Bueno, del 2016 para posicionarse en 2017. Entonces, pues en esa instancia, pues la película está en una coyuntura bastante fuerte frente a los extranjeros. Y por eso, pues digamos que fue un tema bastante marcado con este, con este mexicano, pues creo que era mexicano, Sí. dentro del círculo, ¿no? Porque pues en su momento era un tema bastante relevante y fuerte. Ujú, sí. Y pues está la lesbiana, ¿no? La que empieza a buscar bueno, no me sé el nombre porque de hecho los nombres casi no los mencionan de los personajes, pero Y para ubicarlo va a ser el viejito de gafas. lo que quiero ubicar es eso. O sea, entiendo que por la trama, o sea, por cómo se desarrolla la trama, pues decidieron no darse nombres, ¿sí? Ajá. Pero siento yo que es necesario un nombre, un alias o algo que te identifique con el personaje, ¿sí? Entonces, o sea, lo entiendo que fue por la trama, pero a mí, bajo mi gusto no soy de ese tipo de anónimos, si lo ponemos en esos términos, No, para que realmente uno. no conecta si no hay nombre. Exacto, pues para mí, a mí me pasa ese tipo de cosas, si no hay un nombre, un alias o algo así, Ok. ¿sí? O sea que usted para Entonces, tener sexo con una vieja necesita saber al menos el nombre. quizás sí, de alguna manera sí. Es que incluso me decía, bueno, desde mi práctica docente, o sea, es esencial el nombre, si me hago entender. El Ujú, nombre es lo que te caracteriza y lo que caracteriza a la otra persona, ¿sí? Entonces siento yo que la película, como repito, o sea, sé que es por la trama, pero eso hizo que pues varias cosas no se conectaran conmigo cuando la vi. Simplemente que quería como aclarar ese tipo de cosas. ok, bueno, puede ser. Entonces, bueno, tenemos al viejito de gafas que es una porquería de man, de los peores que vi ahí, que empieza a juzgar a todo mundo. Él juzga a la niña, que porque si tiene buenas calificaciones y si es la mejor, o si no, entonces merece morir. Juzga también bueno, al negro por ser de raza negra, al hispanohablante, en este caso al mexicano, a la lesbiana por ser lesbiana, a todo mundo empieza a juzgar de una manera terrible. Pero entonces, pues no sé, es que esa situación de estrés es complicada, porque uno no sabe cómo reaccionaría en ese momento. Obviamente está el pelear o huir, ¿no? Algo que Entonces, me motivó mucho de la película y que me gustó, pues hablas del pelear y del huir, de las dos parejitas bueno, la parejita de afroamericanos, ajá, de cuando pues se suicidan como los dos, ¿no? Por ujú. ser amantes. Sí, sí, Eso sí, me pareció bastante interesante. Creo que fue una parte muy emotiva, muy, muy emotiva dentro de la sí. película. Que de hecho creo que fue bueno, no mencionamos una parte, es que
cuando hacen la votación y hay un empate, si no se vota rápido por alguno de los dos mueren. Ujú. Entonces quedaron ellos dos como los más votados y deciden eh, quitarse del círculo en el que están, que al quitarse pues se muere. Entonces Ajá. sí, fue muy bonito, fue muy Romeo y Fue, Julieta, ¿no? Muy, sí, realmente fue de las partes, por eso que digo, emotivas y quizás más románticas de sí, la película. y desde ahí, no sé si fue antes o después, creo que fue antes de que empiezan a presentar los suicidios, Ujú. y es por un muchacho, un adolescente, creería yo. Se llama Shao, creo que se llama. Algo así, pues Ujú. sí, creo que es Sí, Shao, algo sí, así. del sí dice él sí dice el nombre, y es el Sí, es primero porque que quiere suicidarse. hacía referencia a los nombres, porque, porque eso hace que uno Se se enganche. conecte un poco más. Sí, Ujú. exacto, pero bueno, sí, Entonces, él es el primero que propone que quiere ser voluntario, no llamémoslo suicidarse, sino ser voluntario, sí, y lo va a hacer, pero primero lo hace otra persona, una señora, si no estoy mal, y ya después sí lo hace él. Y ahí empiezan varios a sacrificarse porque no quieren seguir matando gente. Entonces, sí. eso me pareció bonito. A mí también me gustó mucho, también fue como prefiero dar mi vida, ¿no? Ujú. Aunque, bueno, creo que, o sea, creo que lo valoro porque, pues, no sé si es por nuestra cuestión católica, pero el suicidio es peor. Ajá, sí, O sea, si hay cosas peores que la muerte, está el suicidio, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, en ese aspecto creo que valoro bastante como esa elección del suicidio. Ujú, sí. Y ya que usted menciona lo del nombre, de hecho sí fue importante ahí precisamente por eso, porque él dice el nombre y el señor de Tirantas, que es otro que me cayó re mal, le Para dice, mí fue como el prototipo americano de los negocios. ajá, sí, como el típico americano racista capitalista, Sí, y él le dice gracias X nombre, Scott, le ajá, dice Scott. y otro le dice ese no era su nombre, que se llamaba tal, Ajá. y él le dice no importa, entonces está como, o sea, no importa acá nada, lo único que importa es la supervivencia. Y es como, para Sí, mí es como el eje central como el mensaje de la película, pues de forma mala, ¿no? Como solo importo yo y yo busco los medios para sobrevivir yo y no me importa quién exacto. sea usted. Sí, bueno, algo que también bueno, de las cosas que me impresiona, que siento yo que las películas se evalúan también por ese tipo de cosas, ¿no? Como por ese tipo de cosas que te pueden ya realmente llegar a impresionar. Ujú. Y fue pues, no me esperaba lo de los esposos. Ah, sí, fue un buen Eso plot twist, sí. no me lo esperaba. Realmente no pensé que estuvieran fingiendo. Fue bastante interesante. Sí, sí, fue raro, Fue raro, fue algo que pero fue, muy inteligente sí, por parte de ellos. ajá, sí, fue muy, muy inteligente. Y pues, no sé, fue un buen giro. Son de esos giros que uno dice, ah, este sí no me lo esperaba, ¿sí? Sí, sí, un buen detallito, sí. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, esto fue otra cosa interesante. Otro personaje que, pues para ir cerrando ya esa parte final de la película, el personaje que nunca habló, mmm, creo que yo esperaba un poco más de él, ¿no? O sea, pensé que te iba a tener un papel más relevante dentro de la película. ¿Qué opinas tú, Ujú. Jair? Pues él fue el que no votó, ¿cierto? El que Sí, pues sí estuvo callado, que yo pensé que era mudo, porque una buena pues no teoría hablaba ni puede que nada de sea eso. mudo. No sé. También lo otro puede ser que pues algo igual que el latino, seguramente no entendía el idioma, ¿no? Pero pues en cierta medida sí esperaba que fuera algo, que fuera una pieza importante para entender un poco más el final de la película. Sí, pues yo creo que Entonces, hicieron la película, bueno, ese personaje en la película para emular a Fajardo, tal vez. quizás Sí, puede ser. podría ser. Sí, sí, Y te sí. iba a decir, bueno, y para ir cerrando ya, que, bueno, no sé, ¿cómo viste eso? ¿Cómo viste pues a este personaje que es el que gana? Ya sabemos quién gana. La forma en que asume la victoria, o sea,
Sí, pues Del, el final nos deja pues un poco abierto, pero pues se interpreta como que él ya había jugado antes por la forma en que mira a las otras personas con las que se reúne en la calle y ven la nave espacial, ¿no? Que empieza como a detallarlos uno a uno. Eso va a pensar que él ya había jugado antes y está mirando qué estrategia tomar para volver a ganar el siguiente juego. exacto, sí, es como si fuera por rondas. Ajá. Y pues eso me lleva a dos cosas. Bueno, la primera es, al final, bueno, cuando él gana y está afuera con las demás personas, la tendencia es ver como niños y mujeres embarazadas y creo que vi una anciana, no estoy muy seguro. Ujú, sí, Entonces, o sea, actuaron bajo la ética, ¿sí? Bajo la moral. Digamos que esas rondas actuaron bien, si lo sí. ponemos así. Pero me hizo pensar en qué, digamos, en la mujer embarazada. Hablábamos que, pues, si el niño también tenía, pues, el bebé que estaba en el vientre, también era un personaje, o sea, no había 50, sino 51 personas, quizás de pronto el voto de esa mujer embarazada posiblemente podría valer doble. Tal vez. Sí, Y lo no queda otro, muy en claro, la verdad. exacto, y lo otro es que, pues, si es un juego, pues siento que un juego debería tener ciertas pautas como de igualdad, si se puede decir así. Y pues, si el bebé tenía un voto aparte de su madre, no entiendo por qué al final, cuando muere su madre, tiene la posibilidad de votar sabiendo que no puede votar. O Ujú. Ahí, sea, eso no me ahí, parece. ahí tal vez pensaría yo pues que obviamente son alienígenas, ¿no? Que tal vez no son seres como tal eh, racionales, se podría decir, sino una especie de No, máquinas. Entonces ellos no ven como que es un bebé, sino ven es una vida. pero no me parece porque ellos establecen el juego y si establecen el juego, pues es, o sea, entienden como la capacidad de los que compiten. Y si lo entienden, es porque lo racionalizan. Si me hago entender, entonces, no sé, o sea, siento que es un vacío que la película deja sin resolver, que no me gustó para nada. Sí, 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 porque muestran al bebé como si fuera racional y pensante, pero pues no puede Como si votar tomara, porque no está físicamente afuera, como si ¿no? tomara, ¿será que le están dando ahí un pro vida ahí por debajo de la película? Pues de pronto el bebé es ingeniero, entonces pues puede hacer lo que quiera. Podría ser, pero no sé, no, esa parte no me gustó la película. Y bueno, si tuviéramos Sí. que ya cerrar, ¿con qué te gustaría concluir la película? Bueno, la película eh, pues es diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en cine o en películas en casa. Me parece interesante, igual que con El Hoyo, que nos hace pensar qué decisiones tomaríamos en situaciones de riesgo y bajo qué preceptos juzgaríamos a las demás personas. Eso me parece interesante. Sí, eso es el bono que tienen ese tipo de películas de Netflix, igual que El Hoyo y Mm, seguramente El Cubo, sí, sí, que, es que de más o alguna menos, sí. manera, pues, o sea, al principio de esta reseña, o esta retro reseña, no sé cómo llamarlo, eh, pensaba en que la película a veces quizás no conectaba porque no conocíamos el nombre de los personajes y eso hacía que quizás no hubiera cierta familiaridad con ellos, ¿no? Sí. En estos días pensaba en que es posible que precisamente ese, esa posibilidad de que no tengan un nombre, lo que hace es que pueda pensarse que es cualquier persona, ¿sí me hago entender? Ujú. Es como los videos que son siluetas muchas veces y que hacen que la persona que lo ve pueda pensarse como la silueta, Sí, que se para puede que de alguna identificar con manera tenga cualquiera. como una participación propia dentro de la película o dentro del video, o bueno, lo que sea. Sí, puede ser, porque si nos identificamos con una persona en específico, adoptaríamos también sus prejuicios. Quizás, y bueno, no sé, yo creo que para cerrar, si la tuviera que calificar, le daría un 6.5, un 6.5, quizás un 7. Yo también le haría un 7. Es interesante, es veíble, pero pues no es la película. No es la película. Sí, no. Entonces creo que en eso concluimos, espero les haya gustado.
Sí. Siempre, bueno, en esas instancias de nuestro virus progenitor, eh, pues siempre nos excusamos, o quizás por la calidad del sonido, estamos trabajando desde cada uno en su hogar. Ujú. Entonces espero pues nos comprendan y ya. Sí, ya, ¿no? Ah, Pues lo de siempre, ¿no? ¿algún aviso parroquial? No, lo de siempre, las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, aunque casi no los usamos, pero ahí estamos. Ahí estamos, sí, Sí, para sí. que cualquier persona que se quiera comunicar con nosotros. Ujú, sí, para Y echarnos la creo madre que o ya, algo. eso es, creo que eso es todo. Posiblemente vamos a trabajar un buen anime, se llama Kimetsu no Yaiba. Ajá, sí, Es muy bueno, ya lo vimos, entonces estamos cuadrando cositas para poder trabajarlo. sí, Entonces estén atentos si les gusta el anime o si les gusta este anime, para que pronto estén ahí como conectados con nosotros. sí. Entonces, no siendo más, ahí quedamos. Bueno, hasta luego, muchas Vale. gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.